Iniciamos entonces presentando a nuestra primera expositora, la magíster René Villagra Cayamana, con el tema Las medidas antielusión en la fiscalidad internacional. Buenos días, para mí es un honor y un gusto estar esta mañana con ustedes, dignas autoridades, participantes todos. El día de hoy voy a tocar el tema de las medidas antielusivas en la fiscalidad internacional. Les adelanto que este tema no es pacífico porque existen siempre posiciones contrapuestas en la propia doctrina, en el tratamiento de los estados, en el tratamiento de las legislaciones y muchas veces por razones probablemente didácticas se han dividido o separado temas como si estuvieran en compartimentos estancos, cuando en verdad muchos de los temas están interrelacionados, como lo vamos a ver durante mi exposición. Como ustedes saben, los efectos de la globalización, la integración internacional y todos los procesos tecnológicos han traído consecuencias para la humanidad tanto positivas como negativas. Una de las principales consecuencias negativas es que se ha afectado la capacidad de recaudación de los estados y por lo tanto la distribución de la carga impositiva. Por eso es que todos los países, en mayor o medida el día de hoy, cuentan con medidas antielusión, también llamadas a veces medidas defensivas. Estas medidas a su vez pueden ser de carácter general o de carácter específico. No hay una definición exacta de lo que es elusión, como probablemente ustedes saben. Los límites entre la elusión y la evasión no son claros. Yo he pretendido hacer una diferenciación, sin embargo, les anticipo que sí hay autores que incluso se oponen a la misma y plantean muchas interrogantes al respecto. Se dice que la evasión es sencillamente el incumplimiento de normas de prevención. Por lo tanto, hay una evasión del tributo y se sanciona civil y penalmente de ser el caso. Por el contrario, en la elusión no habría una conducta tipificada en la ley y lo que sucede es que el contribuyente impide el nacimiento de la obligación tributaria. Allí surge una interrogante muy importante y es la siguiente: ¿se está legitimando la violación indirecta de la norma cuando se habla de elusión? Por un lado, sabemos que la violación directa es la evasión, y por la evasión indirecta sería la ilusión. Entonces, muchos autores sí se preguntan si es que se está legitimando este comportamiento. Como les decía, la diferencia no es pacífica, no es clara, hay una línea gris no definida. Tarsitano, por ejemplo, nos dice que hay elusión cuando un sujeto elude la realización del hecho imponible, ya sea mediante actos jurídicos o de hechos, bien que por otros medios arriba al mismo resultado que se proponía. En todo caso, no es fácil distinguirlos. Hay quienes incluso dicen que la elusión corresponde sencillamente al planeamiento tributario legítimo, ¿no? El trasfondo del tema es la competencia tributaria dañina. No prefiero tocar el tema de paraísos fiscales, sino la competencia tributaria dañina. Estamos en un esquema, como se habrán dado cuenta, exclusivamente del impuesto a la renta, en esta ponencia en particular, porque recordemos que es el gravamen que afecta directamente al inversionista, a la multinacional que va a invertir a otro estado. No nos vamos a referir a los impuestos al consumo o trasladables. Cuando se planifica una inversión a nivel internacional, el inversionista, la empresa, hace un planeamiento fijándose exclusivamente en el impuesto a la renta, ya que en rigor los impuestos a las ventas tendrían que ser trasladables al consumidor final y eso es legítimo. Como les decía, se distinguen dos tipos de medidas: las normas antielusivas generales y las normas antielusivas específicas. No voy a tratar las normas antielusivas generales, pero sencillamente son aquellas normas abstractas que autorizan a la administración para desestimar actos o negocios celebrados por los contribuyentes.
cuando hay un contenido incompatible con la calificación exigida por la norma jurídica. Tras las normas antielusivas generales están las conocidas reglas de la sustancia sobre la forma, por ejemplo, que no son privilegio de la tributación, sino que por el contrario se aplican en muchas ramas del derecho. Esas serían las normas antielusivas generales. Bueno, son generales porque tienen destinatarios indefinidos, pero también son diseñadas para regular casos no identificados en la hipótesis de incidencia como normas específicas. Repito, su efecto es la desestimación y la recalificación de los negocios jurídicos. Vamos a partir de la premisa en esta exposición, algunos podrían discutirlo, sin embargo, de que la colocación de capitales en áreas o territorios fiscalmente privilegiados no constituye un ilícito penal, sino que corresponde a la planificación económica internacional a la que aludía, al aprovechamiento eficaz de la pluralidad legislativa de la realidad global, como señalan algunos autores. Esto es muy distinto a la evasión, porque en la evasión nace la obligación tributaria, pero por maniobras dolosas o omisiones no se cumple con el pago del impuesto. Por el contrario, estamos hablando en este caso de una planificación tributaria. Por supuesto, sí hay autores que niegan la existencia de la planificación tributaria, incluso la confunden con la ilusión propiamente disfrazada, etc. Vamos a pasar entonces a recapitular los efectos de la globalización en la actualidad. Todos somos conscientes que por la globalización se ha producido un cambio de los sistemas tributarios domésticos y se han removido barreras tributarias y no tributarias. Hoy nos cuesta mucho pensar en un país que, por ejemplo, grave las exportaciones. Sin embargo, o lamentablemente, existen, ¿no? Por ejemplo, Argentina tiene sus propias razones, pero objetivamente grava ciertas exportaciones. Pero el panorama mundial es el de liberar las exportaciones, por ejemplo. Se han integrado las políticas tributarias con otras economías. Al respecto, debo decir de que en la integración económica más amplia que conocemos, que viene a ser la Unión Europea, respecto al impuesto a la renta, por ejemplo, no se pretende unificarlo. No existe una directiva, una directriz que dé lineamiento sobre el impuesto a la renta, sino que permite la competencia tributaria, pero no la competencia tributaria dañina, sino la competencia tributaria. Ellos han armonizado el IVA, el impuesto al valor agregado, pero no el impuesto a la renta, porque precisamente alientan la competencia en este impuesto. El panorama en Latinoamérica es igual, no existen lineamientos respecto al impuesto a la renta, y en ese momento tenemos que reconocer que los países son soberanos en establecer sus gravámenes, principalmente, repito, el impuesto a la renta. No existe un organismo supranacional, un organismo por encima de los países que ordene, norme o regule la tributación en cada uno de nuestros estados. En algún momento me pareció escuchar en este evento que la OCDE disponía, por ejemplo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, es un ente privado. Tanto así que le dicen el Club de los Países Ricos. Y no tiene soberanía, es una institución privada, repito, y lo que hace es emitir recomendaciones. Entonces, tenemos que retirar este mito de que la OCDE dispone o la OCDE regula. Y más adelante vamos a ver algunos aspectos también relacionados con este tema. Entre los aspectos negativos o las distorsiones que ha introducido la globalización, repito, está la erosión de la base tributaria, que se ha alterado la estructura de la tributación. En algún momento de la historia, el impuesto a la renta fue el impuesto más equitativo que pudo haber. En el siglo XIX, cuando nace, su principal característica era la equidad. Sin embargo, la estructura de este impuesto a la fecha se ha distorsionado mucho. Recuerden que en un momento de la historia el impuesto a la renta gravaba por igual a todas las rentas y su característica también era la globalidad, ¿no? Reunía todos los tipos de renta o las categorías como conocemos nosotros.
Con el paso del tiempo, siempre los países en la intención de atraer capitales extranjeros disminuyeron algunos tipos de renta en particular. Por ejemplo, para promover el ingreso de capitales extranjeros, se eliminó la tasa del impuesto a la renta a intereses progresivamente, pero el resultado es que hoy, por ejemplo, a nivel europeo, los intereses se graban con 0%, con el afán precisamente de que se atraigan inversiones a cada uno de los estados. Y nos encontramos con personas naturales y empresas que tributan con tasas sumamente altas con el impuesto a la renta, y también personas que por haber acumulado un capital sencillamente tributan bajísimo por sus ganancias de capital. Entonces estamos hablando del mismo impuesto a la renta que en el siglo XXI no es más global, no es más equitativo. Lamentablemente ha perdido la característica de equidad. Los intereses, no conozco el caso en particular de Panamá, en la mayoría de estados tributan muy poco. En la Unión Europea existe la directiva en la que la tasa es 0 cuando los préstamos son entre ellos. Entonces, esa es sencillamente consecuencia de la competencia tributaria a la que aludía, pero también el interés constante de los estados de atraer capitales. Esa es una constante no de hoy, sino de siempre. A lo largo de la exposición vamos a ver que existen medidas antielusivas tradicionales, pero también vamos a ver algunos casos que he identificado donde se flexibilizan las medidas para priorizar este afán de atraer capitales entre países ricos, y por supuesto son lecciones que deberíamos tomar los países en vías de desarrollo. No hay medidas radicales, todas admiten flexibilidad, y los estados tenemos que estar atentos a la coyuntura y a las necesidades para adoptar estas medidas antielusivas, que no son recetas ni fórmulas que tenemos que seguir porque las diseña alguien, ¿no? La última distorsión de la globalización es que lamentablemente se impide logros redistributivos. Hasta hace muy poco probablemente han oído hablar de las medidas tradicionales de carácter específico. Estaba, por ejemplo, la transparencia fiscal internacional, también conocida como la CFC, regla CFC, las operaciones de empresas vinculadas y los precios de transferencia, que también tocaremos, la subcapitalización y los impuestos de salida. Probablemente ustedes saben que hay otras medidas novedosas, no tradicionales. Entre ellas está, por ejemplo, FATCA, que son las iniciales de Foreign Account Tax Compliance Act, que es un régimen norteamericano. Yo lo he querido incluir acá para que vean que hay innovaciones que involucran a terceros países. Y este sistema, por ejemplo, este régimen cuando salió fue muy criticado por razones de soberanía. ¿En qué consiste? Que los terceros estados, las instituciones financieras de terceros estados, tienen que reportar al IRS, al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, cuáles son el estado de las cuentas financieras de sus ciudadanos estadounidenses. Ustedes dirán, pero ¿qué soberanía tiene Estados Unidos para obligar a ello a las instituciones financieras? La contraparte es que en caso de esa institución financiera en la que el ciudadano norteamericano tiene sus fondos no informe, se tributa con el 30%. Entonces, bastante drástico. Se sabe que el objetivo de la norma no es recaudar, sino por el contrario, recibir la información. Es el momento para hablar de la importancia de la información en el siglo XXI. La información es el poder, como se dice actualmente. Por eso es que los países estamos ávidos del intercambio de información. Pero recordemos que el intercambio de información es una moneda que tiene dos caras. Por un lado está la voluntad política de los estados de intercambiar la información, que muchas veces existe, pero por otro lado también está la capacidad real de los estados de intercambiar la información. Entonces, por ejemplo, mi país, a título de ejemplo, quisiera intercambiar información bancaria, pero tiene el secreto bancario protegido por la Constitución. Entonces, no puede asumir un compromiso de intercambio de información que incluye la información bancaria porque la Constitución del Estado
garantice el secreto bancario. Entonces, así evidenciamos que existen dos caras en el tema del intercambio de información: la voluntad y la capacidad. Bueno, en el Perú no existen cuentas innominadas, pero si existieran, por ejemplo, cuentas innominadas, sería imposible un intercambio. Y peor en el tema de las acciones. Como ustedes saben, el velo societario esconde de alguna manera la titularidad de las acciones. Internacionalmente se pretende que las acciones no sean al portador, sino que se identifique a los titulares. Entonces, cuando hablamos de un país que emite acciones innominadas, estamos hablando de la carencia de capacidad de intercambiar esa información. Un Estado puede pretender intercambiar información, pero si no la tiene, no puede comprometerse al secreto bancario o el compromiso queda en el papel. Entonces, recordemos siempre que el intercambio de información abarca estas dos situaciones: la voluntad política y la capacidad real de intercambiar información. Bueno, en la actualidad, el FATCA se está implementando con compromisos a nivel de los estados, no a nivel de instituciones financieras particulares. Tengo entendido que hay avances con Panamá y el FATCA, por ejemplo. Perú no ha suscrito todavía ningún compromiso, pero sí lo vienen haciendo varios países. Deben de saber, bueno, es inevitable tocar en este tema el papel de la OCDE o de la OCDE. La OCDE, el año 2001, emitió un reporte, como ustedes saben, que es la competencia tributaria dañina, ¿no? El Artful Tax Competition. Y lo rescatable de este reporte fue que sugirió a los países adoptar medidas defensivas. La introducción decía que la competencia tributaria dañina es un panorama común de países desarrollados y en vías de desarrollo. Eso era muy cierto porque definitivamente la existencia de una competencia tributaria dañina es perversa tanto para países ricos como para países pobres. Pero lo que sí es cierto es que esta competencia tributaria es dañina de diferentes formas. O sea, no hay una fórmula única de competencia tributaria. Pueden haber medidas que tiene un país que son indiferentes para otros, mientras que para terceros países son totalmente negativos, perjudiciales y socavan su base tributaria. Entonces, cuando se habla de medidas defensivas, se tienen que analizar desde la perspectiva de cada uno de los estados, de cada uno de los países, porque el daño al que nos referimos no es igual en todos los estados o en todos los países. Por ejemplo, para los países desarrollados y exportadores de capital, es sumamente negativo que fuguen sus capitales y que no regresen si no pasado el plazo de prescripción. Pero para un país pequeño en vías de desarrollo, como por ejemplo el Perú, le es indiferente que fuguen o no sus capitales, porque en realidad no tiene capitales. Entonces, la existencia de países o territorios de baja o nula imposición o de esta competencia tributaria dañina desde la perspectiva de la fuga de capitales no le preocupa. Sin embargo, disposiciones jurídicas como por ejemplo legitimar la refacturación en determinado país es sumamente dañino para el Perú, para un país en vías de desarrollo, para un país cercano geográficamente hablando. ¿A qué me refiero? Se puede traer mercancías de un país en el que hay impuesto a la renta probablemente alto, se refactura o se emite un nuevo invoice en un paraíso fiscal o en un país cuya legislación permite ello, y llega al Perú con un costo de adquisición o con un gasto sumamente alto y no real. Ustedes dirán, pero ¿cuál es el problema? Se aplican las reglas de precios de transferencia, la valoración adecuada, pero lamentablemente un país en vías de desarrollo no tiene implementada la capacidad para aplicar los precios de transferencia, principalmente en circunstancias como las actuales que todos conocemos, donde, por ejemplo, nadie sabe cuánto cuesta un teléfono celular. Alguien podría decir, no, pero a mí me costó $500. Alguien podría decir, a mí me costó nada, pero me dieron un plan por un año. Entonces, díganme ustedes, en esta coyuntura, ¿cuál es el costo, valor o gasto de un teléfono celular?
Por muy acertadas que parezca la metodología de precios de transferencia diseñada por la OCDE y en la actualmente apoyada por la ONU, los países no tenemos la capacidad de determinar ese valor. Entonces, desde esa perspectiva, la refacturación a la que aludo viene a ser sumamente negativa. Entonces, esta misma refacturación, que puede ser tan negativa para un país que geográficamente está cerca y puede ser indiferente para un país europeo o africano, se convierte en un problema sumamente grave. ¿Se dan cuenta? Pero, por ejemplo, la fuga de capitales, repito, no es trascendente, a diferencia de otros países que sí encuentran en los países de bajo nula imposición una amenaza real. Por eso quiero que de alguna manera relativicemos el tema, no olvidemos la perspectiva de cada uno de los países y sus necesidades. Yo les contaba que el año 2001, en este reporte, si hay algo que se puede rescatar son la gama de medidas defensivas que estableció la OCDE para ser adoptada por los países, por supuesto, previa evaluación. Digo algo positivo porque también estuvo en aquella oportunidad la presencia de la famosa lista negra, que para muchos fue un desacierto de la OCDE. Para algunos expertos fue la circunstancia que determinó la pérdida de la heterogeneidad que había tenido hasta ese momento, de liderazgo que había tenido la OCDE en la tributación internacional. De ese reporte se rescatan la gama de medidas defensivas que se sugieren a los estados. Para cerrar el tema de la pérdida del liderazgo en el tema, recordemos que hoy ya la OCDE no lidera el tema de la lucha contra paraísos fiscales. Lo hace el G7, el G20, pero no más este organismo, porque muchos consideramos o consideraron en su oportunidad desacertada la publicación de esta lista. Hoy el mundo no se mueve con listas ni blancas, ni grises, ni negras, sino con propuestas de intercambio de información. Y por ello es que ya les expliqué la necesidad de un intercambio real, ¿no? Estas medidas defensivas no son las tradicionales, son medidas que sugirió la OCDE y que muchos países, incluso no miembros, las han implementado. Está por un lado la desautorización de deducciones, créditos u otros derechos. En el Perú se adoptó el desconocimiento de los gastos, porque como les comentaba, la refacturación de países o territorios de baja nula imposición mermó la base tributaria. Sin embargo, lo que se prohíbe en Perú es la deducción de gastos. Permanece todavía la deducción de costos, o sea, son permitidos los costos en países o territorios de baja nula imposición, aunque, como les adelanté, muchos son refacturados, sobrevalorados y no hay forma de combatir ello. Entonces, siguiendo la primera medida, el Perú adoptó el desconocimiento del gasto, pero no del costo. La segunda medida que se sugirió es requerir reportes de información por transacciones que involucran a paraísos fiscales. Hay muchos países que han implementado una declaración sobre operaciones o transacciones con estos paraísos fiscales. La tercera medida fue la adopción de reglas de empresas vinculadas o transparencia fiscal internacional o reglas CFC. También se sugiere negar cualquier excepción, por ejemplo, causa razonable. En el Perú no existe la causa razonable porque se está transitando un sistema objetivo. Lamentablemente, a fines de los 90 en el Perú hubo una crisis de credibilidad de la Dirección General de Impuestos. Entonces, hoy se pretende la objetividad. No hay causa razonable en el Código Tributario peruano. También se niega la disponibilidad de crédito tributario extranjero con relación a distribuciones. Eso no ha sido adoptado por el país, sigue habiendo crédito. Entonces, resulta contradictorio muchas veces de que no se permite el gasto, pero sí se permite el crédito. Cuando el crédito es un asunto más serio, el crédito va contra el impuesto, ¿no? Te libera de la obligación de pagar impuestos, mientras que el gasto lo que hace es deducir tu base imponible. También se sugirió imponer retención de impuestos a ciertos pagos a residentes en paraíso fiscal, reforzar las auditorías, no entrar a convenios para evitar la doble imposición. Lo cual significa que hoy
Tener convenios para evitar la doble imposición de alguna manera es una carta de presentación positiva para un Estado porque en principio esta recomendación de no negociar, no entrar a convenios para evitar la doble imposición con estos territorios. Igualmente, la novena sugerencia era negar deducciones y recuperación de costos incurridos en establecer o adquirir entidades, imponer cargas tributarias por ciertas transacciones que involucran a paraísos fiscales. Esta es una gama de posibilidades que los estados individualmente estudian y adoptan alguna de ellas. Esta relación, para ser sincero, sí fue herramienta en el Perú, estas recomendaciones para modificar la legislación. Se modifica la legislación en el Perú con posterioridad a estas recomendaciones. Si bien no son órdenes, disposiciones mandatorias, en países en vías de desarrollo muchas veces sí se recurre a estas sugerencias para modificar la legislación. No se adoptó todas, por supuesto, porque no era nuestra realidad, pero sí por lo menos se evaluaron en aquella oportunidad. Hoy día yo voy a tocar 3 medidas antielusivas específicas en particular. 3. La transparencia fiscal, los precios de transferencia y la subcapitalización. No voy a explicarles en qué consiste, sino vamos a hacer algunos aportes desde la perspectiva latinoamericana, cuál es nuestro panorama, cuál es la problemática. El tema de la transparencia fiscal se conoce también como las famosas reglas CFC, ¿no es cierto?, de Control of Foreign Corporation. No son nuevas, por primera vez se adoptan en el siglo pasado, hace más de 50 años, en 1962 en Estados Unidos, cuando se emite la sección 951. El primer objetivo fue evitar el diferimiento de las rentas de fuente extranjera. Ese fue el objetivo que el Senado de Estados Unidos incluyó en la exposición o explicación de la ley. Como les explicaba, muchos inversionistas llevaban sus capitales a países o territorios de baja o nula imposición y los retornaban cuando ya había transcurrido lo que ellos conocen como el Estatuto de Limitaciones, que no es otra cosa que la prescripción. Entonces, una vez transcurridos los plazos de prescripción, los contribuyentes norteamericanos retornaban los capitales sin sanción, sin ningún problema. Lo que se hace es introducir las reglas CFC, que no son otra cosa que la obligación de los contribuyentes de declarar las rentas devengadas, aunque no hayan sido percibidas en el país. Esa declaración de las rentas devengadas se mantiene hasta el día de hoy como la principal característica de la transparencia fiscal. Es decir, que se atribuyen a los propietarios de capitales en entidades controladas no domiciliadas. Esta es una medida exclusivamente contra países o territorios de baja o nula imposición, donde se refugian los capitales. Normalmente se habla de entidades que tienen una participación alta. Este porcentaje, 50% en los resultados de la entidad, está presente en muchas legislaciones. Y los propietarios a quienes se les atribuye la renta tienen la obligación de incluir esos montos en la base imponible de su impuesto y tributar. Entonces, no esperar a que se perciba la renta de fuente extranjera, sino declarar y pagar la obligación como si se hubiera percibido. Esa es una ficción. No se ha percibido la renta de fuente extranjera, pero se la declara y se cumple con la obligación tributaria. ¿De qué rentas hablamos? De rentas principalmente pasivas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital provenientes de la enajenación de acciones. Normalmente los países contemplan unos montos bajos en los que no procede la atribución, en otras circunstancias es obligatorio. Es preciso señalar que, como dice, por ejemplo, Cosino Chayita, esta es una fórmula muy potente y generalizada en los países industrializados. En los países desarrollados industrializados. Sin embargo, observen en la última parte de mi primer párrafo de la diapositiva, en la actualidad este régimen está recogido en Argentina, Brasil, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
Y me imagino que se preguntan, al igual que yo, ¿cuán industrializados son estos países? En el Perú se incorpora esta legislación el año 2012. Hubo muchos cuestionamientos porque no es un secreto que no somos un país exportador de capital. Entonces, igual se adoptó esta legislación. Muchos la han calificado de impertinente, de que no era la oportunidad para incorporar a nuestro sistema tributario. Entonces, quizá esto evidencia que no siempre todas las medidas tienen que incluirse en la legislación de todos los países. Tiene que hacerse un previo análisis, estudio y ver los efectos que pueden traer este tipo de medidas, que hasta la doctrina la reconoce como propia de países industrializados, exportadores de capital. Bueno, según la OCDE, este régimen CFC está diseñado para combatir el refugio de utilidades de las compañías residentes en jurisdicciones de baja o nula imposición. Y la característica es que se atribuyen estas rentas pasivas al propietario, al accionista participacionista de estas empresas. Además de las reglas CFC, existen las reglas FIF que, al igual que las CFC, atribuyen rentas, pero ya no por sociedades, sino por la existencia o la inversión en fondos de inversión extranjera. Considerando que mi exposición es de alguna manera neutral, es académica, yo voy a exponer la posición también de entes privados como la Asociación Fiscal Internacional para que veamos la evolución o lo que estos entes particulares piensan de estas medidas antielusivas, ¿no? El año 2010 hubo un congreso de IFA en Roma y se reconoció efectivamente a la legislación CFC como el régimen más difundido y frecuente para el tratamiento de la renta offshore, la renta que se refugia en terceros países a través de compañías base. Esta posición vamos a ver que ha evolucionado para el año 2013 un poco más adelante. Los objetivos entonces de la transparencia fiscal internacional son en principio evitar el diferimiento, pero la realidad es que se ha extendido a más supuestos, no solamente los que pretenden evitar el diferimiento. Esa es una de las críticas que se hace hoy a la transparencia fiscal internacional. Sin embargo, cabe señalar que incluso a nivel de países industrializados, exportadores de capital, esta legislación es sometida permanentemente a cambios, pero eso no se difunde, esas son medidas internas, pero es importante conocerlas. Yo hice una investigación y se sabe, por ejemplo, que cuando el Reino Unido, Inglaterra, pretendía promover las mergers, las fusiones de sus empresas, sencillamente para elevar la competitividad de sus empresas, aligeró o excluyó a ciertos territorios de plano de la legislación de CFC. Entonces hay excepciones, por ejemplo, se excluye del tratamiento Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos, que tienen, como todo país, características propias que para cierto tipo de renta podrían hacerlo paraíso fiscal. Es decir, que también tenemos que ser conscientes que países aparentemente muy serios tributariamente tienen aspectos en su legislación que para otros podría ser un paraíso fiscal. Si paraíso fiscal es la baja o nula tributación, tendríamos también que ciertos aspectos de la legislación estadounidense sería de paraíso fiscal. Acuérdense que los extranjeros que ahorran en Estados Unidos y perciben intereses no tributan. Entonces eso sería nula imposición. Entonces, cuando hablamos de que Reino Unido exime a ciertos territorios, sencillamente los libera de todo análisis y en este ejemplo lo hace para promover sus disposiciones de fusiones, porque tenía mucho interés en esa coyuntura, que se fusionen, que lleven a cabo transformaciones societarias y empresariales estas empresas de Reino Unido. Ese es un ejemplo. Después tenemos el caso de la crisis financiera en Estados Unidos. ¿Tiene la regla CFC? Sí, pero también porque necesita liquidez y porque
como expuse anteriormente, los países están ávidos de financiamiento, de dinero en efectivo. Han liberalizado de alguna manera esta regla CFC. Y por lo tanto, por ejemplo, los intereses ya no se consideran, cuando son de corto plazo, para atraerlos al territorio norteamericano, ya no se los considera dentro de la regla CFC. Solo que estas medidas no se difunden, pero es necesario conocer y ver de que no hay fórmulas cerradas, sino que se tienen que estas medidas adaptar a las necesidades de los países. Por eso es que el 2008 en Estados Unidos se flexibiliza los periodos en los que los intereses por créditos de corta duración de empresas vinculadas salen del ámbito de la regla CFC. En cuanto a la aplicación de la regla CFC, hay un caso muy interesante, que es el caso Cadbury-Schweppes de la Corte de Justicia de la Unión Europea. Trata de una subsidiaria que operaba en Irlanda bajo un régimen específico beneficioso de Dublín. Y en realidad este fallo es interpretado de dos formas, ¿no? Por un lado, la Corte indicó que podrían aplicarse las reglas CFC para arreglos totalmente artificiales, con lo cual dejó abierta la puerta para ciertos planeamientos tributarios y también para la modificación de legislaciones. En este caso particular, en el reporte general de este Congreso de IFA del año 2010, se sabe que a raíz de este fallo se modifica la legislación de Dinamarca, Alemania y Portugal. Sin embargo, también este tipo de fallos son la fórmula que utilizan los planeadores tributarios para no incurrir en el futuro en estas situaciones que pudieran dar lugar a la ratificación de la aplicación de una medida antielusiva. Entonces, tiene dos aristas, ¿no? Por un lado, las empresas que tratan de adaptarse a través de la receta, entre comillas, de estas sentencias a un planeamiento que no incurra en causales de error, y también a los estados los previene para modificar sus legislaciones. La transparencia fiscal internacional no está exenta de críticas. Por ejemplo, Tulio Rosenbuch dice que estas medidas tienen una complejidad difícilmente justificable y generan incertidumbre jurídica por la apertura del régimen a más supuestos. Por su parte, Alejandro Altamirano señala que el régimen es injusto porque obliga al contribuyente a tributar por una renta que aún no ha percibido y además se la responsabiliza por la desaparición de las matrices antes situadas en países exportadores de capital. Este fenómeno de la desaparición de las matrices se conoce como el inverted companies. ¿Qué sucede? Muchas veces los países desarrollados que tributan por el sistema de renta de fuente mundial cobran a las matrices la renta por la renta generada en todo el mundo, conforme al sistema de renta de fuente mundial. Sin embargo, si hoy se buscan estas matrices, nos vamos a encontrar en que ya no están localizadas jurídicamente en los lugares de donde procedían tradicionalmente. Muchas veces las matrices en la actualidad son subsidiarias, sucursales, pero ya no son localizadas en estos países desarrollados. Ese es el fenómeno del inverted company. Si a mí el sistema de renta de fuente mundial me va a obligar a tributar por mi renta generada en todo el mundo, sencillamente me voy, desaparezco, me convierto en una sucursal o oficina subsidiaria. Ese fenómeno es real y afecta a los países exportadores de capital. Este plan de la OCDE, el Base Erosion and Profit Shifting, que se conoce como BEPS, también reconoce que se deben fortalecer las reglas CFC como una acción prioritaria para luchar contra la erosión de bases tributarias y el desvío de utilidades. Es un enunciado que hace la OCDE al respecto. Y como les adelanté, una conclusión que a mí me llamó mucho la atención de IFA 2013, que son entes privados de la Asociación Fiscal Internacional, es que, y está resaltado al final, si bien existen las reglas CFC en el sistema jurídico de los países,
admiten que son normas raramente aplicadas en la práctica, lo cual no significa que tenga efecto disuasivo. Probablemente sí tiene efecto disuasivo, sí se toma en cuenta en un planeamiento tributario, pero las administraciones tributarias identifican muy pocos casos de CFC, aplican la transparencia fiscal internacional. En todo caso, quiero concluir la parte de transparencia fiscal señalando que no es una fórmula mundial, es una fórmula que tiene que adecuarse a las necesidades de cada estado y cada estado tiene que equilibrar su necesidad de atraer inversiones y su necesidad de legislar con este tipo de medidas. Ahora vamos a ver los precios de transferencia. No voy a explicarles la metodología, pero sí comentarles que a diferencia del tema de convenios para evitar la doble imposición, en el que hay dos versiones, la de países desarrollados y en vías de desarrollo por el otro lado, la posición de la OCDE y la posición de la ONU, en el tema de precios de transferencia hay de alguna manera unanimidad. Tanto países grandes y países pequeños siguen las directrices de la OCDE. No hay una postura alternativa, salvo el caso de Brasil, que se los voy a comentar luego. Las directrices de la OCDE hoy en día son la base de lo que viene a ser los precios de transferencia. Estas directrices se diseñan en 1979 y a la fecha han sufrido modificaciones, se han incorporado capítulos. El trasfondo de los precios de transferencia es sencillamente tratar a los miembros de un grupo multinacional como si operaran como empresas independientes. Como si tributaran como partes inseparables, o sea, como empresas, como tributarían terceros independientes. Ese es el trasfondo de los precios de transferencia, no hay alternativa. Ese es el principio recogido por los países que han adoptado esta legislación. Como les comentaba, el año 2013, por primera vez la ONU hace un pronunciamiento por escrito, publicó un trabajo sobre precios de transferencia, denominado Manual Práctico de Precios de Transferencia para Países en Vías de Desarrollo. Y lejos de aportar algún principio, medida novedosa, lo que hace es sencillamente adoptar el principio de libre concurrencia y la metodología de la OCDE. Entonces, repito, no hay una posición diferente a la OCDE en cuanto a precios de transferencia. La base del principio de plena competencia o concurrencia es el artículo 9 del modelo de los convenios para evitar la doble imposición. La legislación interna de los estados ha adoptado normalmente la legislación de precios de transferencia que en sus convenios para evitar la doble imposición es recogida en el artículo 9. Y el trasfondo es sencillamente que las operaciones entre empresas vinculadas, sea por razones de dirección, capital o control, se lleven a cabo como si se tratara de terceros independientes. Entonces, estamos hablando de una vinculación. Por si acaso, el artículo 9 no se llama precios de transferencia, se llama empresas asociadas, pero trata de los precios de transferencia. Por eso es que les decía, no hay compartimentos estancos en la tributación. El modelo de convenio para evitar la doble imposición incluye los precios de transferencia. Es más, toda la teoría y la metodología de precios de transferencia surge cuando se comenta el artículo 9 de este modelo de convenio para evitar la doble imposición. No son temas separados, por el contrario, son parte de un mismo tema. El artículo 9 de ambos modelos de convenio para evitar la doble imposición, tanto el de OCDE como el de ONU, en su artículo 1 establecen que las transacciones entre partes vinculadas tienen que llevarse a cabo como si fueran entre terceros independientes. El párrafo 2 probablemente sea el más importante y es el que autoriza a los países a realizar un ajuste de correspondencia. A ver. No vamos a leer el artículo 9, pero sí el objetivo es que las transacciones entre partes asociadas o vinculadas
se lleve a cabo como si fuera entre partes independientes. ¿Qué es vinculación o cuáles son las empresas vinculadas o relacionadas? Corresponde a la legislación interna de cada país. ¿Qué porcentaje del accionariado significa vinculación, asociación, relación, ser partes vinculadas? Lo va a determinar la propia legislación. En eso no interviene la OCDE. Pero lo que sí nos dice es que las transacciones entre estas partes tienen que llevarse a cabo como si se trataran de terceros independientes. ¿Por qué se ha adoptado este estándar de libre concurrencia o arm's length, tanto por países desarrollados como en vías de desarrollo? Porque ofrece un tratamiento fiscal equitativo para empresas multinacionales y empresas independientes. Recordemos que la doble imposición económica se presenta cuando una misma renta es sometida a más de un gravamen, a diferencia de la doble imposición jurídica, que significa que una misma renta perteneciente a una misma persona es sometida a más de un gravamen. En este caso de la doble imposición económica no interesa en manos de quién, si de la matriz, de la subsidiaria, de la sucursal. Lo que interesa es que una misma renta va a ser sometida a más de un gravamen. Cuando hay un ajuste en virtud al artículo 9 de precios de transferencia, necesariamente un ajuste a más significa que en otro país tendría que haber un ajuste a menos. Ese ajuste a menos significa, en términos coloquiales, devolver dinero. El compromiso para este ajuste de correspondencia o devolver se asume en los convenios para evitar la doble imposición. Precisamente uno de los objetivos es eliminar esta doble imposición económica ocasionada por los precios de transferencia. Hoy en día, señores, los países no temen a la doble imposición jurídica porque los sistemas de renta fuente mundial prevén créditos incluso dentro de su propia ley. Sin embargo, unilateralmente no se puede solucionar este problema de la doble imposición económica y solo se hace a través de los convenios para evitar la doble imposición. Por eso es que los inversionistas de países exportadores de capital sí creen que es una buena carta de presentación tener los convenios para evitar la doble imposición, porque el artículo 9 les garantiza que ante un futuro ajuste de precios de transferencia va a producirse un ajuste secundario o de correspondencia en el otro estado en el que supuestamente pagó de más. Entonces, se elimina así la doble imposición económica. Cabe señalar, sin embargo, de que este ajuste en el segundo estado, en el ajuste conocido como ajuste de correspondencia, no significa que el estado devuelva automáticamente el monto que el primer país acotó en el ajuste primario. Significa que sí está de acuerdo y por un monto que determina procedente, se hará la devolución. No es un ajuste automático y que si el primer estado, por ejemplo, ajustó 50 millones, el segundo deba devolver 50. La obligación de devolver existe, pero no por el monto de 50, sino por el monto que su legislación establezca conforme a la metodología y los matices que hayan adoptado. Yo les comentaba que la mayoría de países hoy desarrollados y en vías de desarrollo siguen las directrices de precios de transferencia y la metodología arm's length. Sin embargo, cada país establece o introduce matices a estas directrices. O sea, siguen el principio de plena concurrencia con matices. El único país que no sigue las directrices es Brasil. Brasil ha creado un sistema, hoy elogiado por algunos países, que consiste en aplicar una suerte de márgenes o porcentajes sectoriales que significan el cumplimiento de las reglas de precio de transferencia. Son porcentajes, por ejemplo, para los exportadores 5%, que automáticamente hacen presumir que se está cumpliendo con la metodología de precio de transferencia. Muchas administraciones tributarias consideran este sistema, que es objetivo, sencillo de aplicación, una alternativa para la metodología. Me toca comentarles que hace 10 años, por ejemplo, para la OCDE era inconcebible este sistema. Sin embargo, por la problemática generada principalmente en países en vías de desarrollo en la aplicación de esta ley real, operativa de lo que es precio de transferencia, ha hecho que hoy la posición de la OCDE se flexibilice. Hoy la OCDE considera, por ejemplo, al método brasileño de alguna manera aceptable como un safe harbor. Safe harbor, que es un puerto seguro, y ya no lo critica como lo hacía hace 10 años.
Entonces hay cierta flexibilidad y muchas administraciones tributarias o legislaciones hoy lo están considerando, por lo menos están analizando la posibilidad de adoptar algo parecido. ¿Qué es lo que sucede? La ley interna prevé la metodología de precios de transferencia. El artículo 9 de los convenios de ambos modelos ONU y OCDE permite el ajuste primario. El segundo párrafo del artículo 9 permite el ajuste de correspondencia solo ante la existencia de un convenio para evitar la doble imposición, y así se elimina la doble imposición económica. Sin embargo, cuando la ley interna ordena un ajuste primario y no existe un convenio para evitar la doble imposición, es muy posible que se presente la doble imposición económica. Entonces, repito, unilateralmente los países no podemos evitar la doble imposición económica, pero sí a través de la celebración de convenios. En Latinoamérica, los precios de transferencia han sido adoptados por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, muchos países, y Brasil, que el 96 incluyó su sistema de márgenes. Es importante señalar que hay una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que declara inexequible la aplicación de las directrices de la OCDE para interpretar la legislación de precios de transferencia. Es muy importante porque detrás de esto está el problema del soft law y muchas remisiones que algunos de nuestros países hacen a las directrices de la OCDE. Por razones de tiempo, solo les comento que para la Corte Constitucional de Colombia, eso no era procedente. Colombia no es un país miembro de la OCDE, al igual que muchos de nuestros países, y no era procedente recurrir a la interpretación por más que la ley lo haya reconocido textualmente. Hay una sentencia española muy interesante del año 2013 que también alude a las directrices y analiza el tema de soft law. Por supuesto que el soft law, desde la perspectiva de la teoría general del derecho, es distinta para un país miembro y no miembro de la OCDE. Safe harbors, en las diapositivas y en mi ponencia están los safe harbors que se utilizan. Son interesantes porque significan márgenes en los que no hay que cumplir obligaciones vinculadas a precios de transferencia. No se recarga las obligaciones al contribuyente a partir de ciertos montos. Entonces, como repito, ya los safe harbors han sido aceptados por la OCDE, ha modificado sus directrices en ese sentido. La subcapitalización es el tercer tema. En verdad, este es un tema no exclusivamente tributario. Que las empresas estén infracapitalizadas es un problema del Estado. Empresas que tienen grandes activos, inmensos activos y que en su escritura y constitución tienen $4 como patrimonio, ¿no? Repito, ese es un problema del Estado. Desde la perspectiva tributaria se le da un tratamiento que pretende de alguna manera que los préstamos que se hacen entre empresas vinculadas no sobrepasen cierto ratio. Normalmente el ratio es 3, excepcionalmente es 2 en Argentina, por ejemplo, y ha sido adoptado por varios países, pero es de doble sentido, repito, porque la inversión no viene como aporte de capital. La inversión el día de hoy viene a través de créditos o préstamos. Entonces, un país que pretende ser atractivo a la inversión extranjera tiene que equilibrar sus necesidades y sus intereses para evitar que se desalienten las inversiones. Entonces, es un tema también muy delicado en la coyuntura actual de necesidad de financiamiento y capitales. Bueno, con esto concluyo mi exposición. En realidad el tema es bastante amplio, es muy interesante y me encuentro a su disposición para cualquier duda que tenga. Muchas gracias.